Muy bien, sean bienvenidos aquí a este proyecto doctoral 4. Estamos en el inicio, en el ocaso, prácticamente de este proyecto de la profesora Iguanili, del profesor Sapi. Un saludo desde México hasta Panamá, profesores. Y realmente siempre parte de un profesor siempre tendrá fe en los estudiantes, porque gracias a los estudiantes, de una u otra forma, un profesor vive, ¿no? Y también se realiza. Pues bien, la metodología va a ser lo siguiente. Profesor Sapi, tú serás el primero que va a entrar al ruedo. Tienes aproximadamente, como sabemos, ilustres invitados. Tenemos el tiempo limitado por esta vía de Zoom. Son 40 minutos nada más. Me parece que va a ser prácticamente menos eh, de 40 minutos. Entonces, profesor Sapi, eh, te voy a dar lo que va a ser 15 minutos de descripción prácticamente de tu cuerpo, de tu tesina. Puedes abarcar hasta 20 minutos si lo requieres, y ya luego va a venir los comentarios, algunas argumentaciones. Yo también te voy a hacer algunas preguntas con base al cuerpo de tu investigación, que duró prácticamente desde el inicio del proyecto doctoral 1. Pues bien, eso va a ser la metodología del día de hoy. Cuando se acabe el tiempo de Zoom, rápidamente nos salimos y volvemos a entrar a la liga. La misma liga va a ser la que vamos a estar entrando, pero tenemos un tiempo limitado. Pues bien, nuevamente reafirmo la bienvenida, profesor Ordóñez, profesor Alejandro, bienvenido. Y pues bien, maestro Sapi, voy a proyectar tu presentación, y tú eres el protagonista de ahora, profesor Sapi, en todo esto de las ideas. Voy a empezar a proyectar aquí, un momento nada más. Ok, muy bien. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien, profesor. Adelante. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, primero agradecer a los invitados especialmente que hayan tomado esa molestia de acompañarnos a las 7 de la mañana. Así que es mucho, creo que es mis consideraciones de verdad, porque no cualquiera se va a levantar el sábado a las 7 de la mañana para escuchar una teoría, ¿no? Así que agradecido, maestro Alejandro, compañera Geraldi y otras personas que nos acompañan. Muchas gracias. Definitivamente no puedo evitar decir que estoy emocionado, contento de ese viaje de 2 años que estamos aquí. Yo soy Diguar Tapi, eh, orgulloso de ser un representante de uno de los hijos del pueblo indígena Cuna de Panamá. Estamos en ese campo de investigación para demostrar, aportar, más que demostrar, considero aportar al universo que somos como indígenas capaces de ofrecer nuestros conocimientos por el bien de la humanidad. Un apoyo, no queremos decir con eso que sea el único, el oficial, maravilloso, inefable. No, somos una cultura, como cualquier cultura, creo que podemos ofrecer algo. Muchas gracias. Última vez, otra vez, digo WhatsApp. Nos ha gustado ese viaje de 2 años de investigación sobre la educación de mi pueblo. Pasamos al segundo maestro. Claro que sí, profesor. Cogimos el título de la educación del pueblo cuna y la globalización. Primeramente debo decir, eh, lo que ocurre normalmente, soy profesional de la danza contemporánea, soy especialista, estudié coreografía también en Ciudad de México. Normalmente ha ocurrido por la historia, por las circunstancias, casi nosotros los que dedicamos al arte no estudiamos pedagogía, sino que estudiamos ya automáticamente per se lo que es nuestra profesión. Pero las realidades, las necesidades siempre nos obligan dando otra historia, otra forma de ver el mundo. Cuando regreso de estudio, mis estudios de Ciudad de México, estudié en Centro Nacional de las Artes a Panamá, ya tenía que buscarme dónde ejercer y no había otro espacio más que ser docente. Así que no había otra manera que decir, bueno, voy a aceptar mi trabajo de ser docente, ya casi hace 20 años, y la intensidad que uno da también a su profesión me ha obligado a mí ir a buscar otros temas,
otros saberes, ¿no? Otros conocimientos, como diría el gran sociólogo, otros hábitos de nosotros. Y ahí fuimos viendo que para mí se fue convirtiendo en una necesidad de ser docente, entre comillas, de verdad, conocerlo. Ahí estudié, entonces aquí en Panamá empecé a estudiar profesorados de educación y luego las lecturas, conversaciones con otros compañeros, con otros investigadores. He llegado a la conclusión después de casi 15 años que dedicarse a la profesión de educar es una carrera tan maravillosa que necesita uno siempre prepararse. Entonces eso me ha llevado a ir poco a poco a adentrarse al mundo de la educación, a la ciencia de la educación, a la facultad de la educación. Y por eso escogimos y descubriendo las debilidades que tiene nuestro sistema, yo digo, wow, y además sin olvidar que soy un cuna. Después de 20 años decidimos entonces la educación del pueblo cuna y la globalización, porque creo que una de las cosas importantes, uno de los objetivos importantes de los pueblos indígenas, hoy yo pregunto, cuestiono, ¿cómo han sobrevivido, subsistido durante estos 518 años, aunque somos milenarios? ¿Ya? Llegué a la conclusión, además pensando que nuestros grandes líderes nunca estuvieron en las universidades europeas, norteamericanas, entonces, ¿qué es lo que hizo posible que pudiéramos subsistir? He llegado a mi manera como docente, como artesano del arte, es el conocimiento, tu manera de transmitir, la oral. Por eso escogimos el título de Educación, el pueblo y el mundo actual, que es la globalización. Es por esa razón. Seguimos, maestro. Claro que sí. Entonces, y como comentario decía, las circunstancias de nosotros en la vida nos da oportunidad, ¿no? A veces los obstáculos, crisis, nos presiona, nos obliga a descubrir nuestros valores, nuestras debilidades. Pero claro, para eso hay que estar preparado, ¿no? Y esa oportunidad fue muy grandísimo en tiempo de COVID, ¿no? Wow, que nos dio oportunidad Felipe Villanueva. Entonces, la investigación no podía ser cualitativa, descriptiva, ¿no? Por la misma situación que nos obligaba a estar encerrados, pero la oportunidad que uno ya también viene acumulando de decir, wow, tenemos bibliografía, conocemos, aunque no son muchos, pero sí teníamos en la mano la tecnología igual. Podíamos hablar con personas por Zoom, como estamos haciendo justamente eso. Es una oportunidad que el tiempo de nuestra época, de nuestra actualidad, hoy nos permite. Así que no podía ser nuestra investigación que no fuera cualitativa y descriptiva. Seguimos. Y el maestro, ok, seguimos con otra. Bueno, todo eso largo que me parece interesante, una metodología de la Escuela de Centro Villanueva que haya dado seguimiento a nosotros. Trabajamos, yo diría, casi exactamente 2 años. Eso fue, yo creo que lo más positivo que pudo haber hecho en tiempo de crisis, que uno sintiera esa guía, ¿no? Así que, como debe ser la estructura de una tesina o una tesis, eso es lo que contiene todo: antecedentes, área de estudio, descripción, preguntas, objetivos, justificación, hipótesis y marco teórico, la parte que decimos como esencial, la parte donde cuajan nuestras ideas, ¿no? He dividido en 6 capítulos que hablaré más tarde, ¿no? En el pequeña historia del pueblo cuna, la educación no indígena, entre comillas, puse occidental, explicaré por qué. La globalización, por supuesto, la pedagogía de la oralidad y la memoria, que es nuestra estrategia, digamos, diría, ¿no? La revolución cuna, que también tocaré un poquito qué significó esa ser revolución increíble en la era contemporánea de historia de Panamá. Y por supuesto el último, la era del conocimiento, que nos permite hoy a nosotros como estudiantes, como seres humanos, como académicos, poder entender, descifrar el mundo que vivimos nosotros, ¿no? Está todo el 18 partes que el que contiene nuestra tesis. ¿Seguimos? Claro que sí, profesor Sapi, antes de que sigas con esta gran descripción de tu tesina,
Aquí les doy la cordial bienvenida a algunos colegas que están aquí, también directivos de nuestra institución educativa. Aquí la doctora Rocío, bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Muy bien lo comentó el profesor Sapi. Es sábado, temprano, deberíamos de estar durmiendo, pero es prácticamente el deber. Doctora Rocío, gracias por estar aquí. También por ahí está parte de la responsabilidad y también de los directivos de nuestra amada universidad. Licenciado Arturo, también por ahí está. Bienvenido, licenciado Arturo. También está la licenciada Jocelyn. Qué bueno que esté aquí con nosotros, licenciada Jocelyn. Muchísimas gracias. Y pues ya iniciamos aquí con la descripción del profesor Sapi. Bienvenida, Muchísimas gracias, maestro. Muy igual. buenos días a todos. Buenos días, bienvenido. Bueno, perdón, buenos días a todos y es un placer de verdad estar escuchándolos nuevamente aquí al maestro Diguar y a Iguandili, con de verdad unas personas maravillosas y es un placer escuchar cómo hablan de su cultura. Para mí es un honor, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora, colega Rocío, gracias. Estamos sumando. Muy bien, profesor Sapi, vuelvo a compartir esto y adelante, tienes nuevamente, a ver, vamos a ver aquí. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Arturo, bienvenido. Bueno, quiero agradecer, de verdad, como dije en el principio, sentir la presencia de ustedes para nosotros, para mí, así es de verdad, nos hace sentir que somos importantes, porque un sábado a las 7 de la mañana, y además también por el profesor, me imagino, para que pudieran aceptar la invitación del doctor José Cruz. Wow, o sea, de verdad que me siento halagado que estén presentes con nosotros a escuchar nuestras ideas. Seguimos entonces, maestro. Ok. Muchas gracias. Eh, Nuestro futuro yo creo que es brillante, brillante, brillante. Aprendí, conocí, después de andar conociendo, abrazando otras culturas, entendí que nuestro pasado como pueblo indígena no pudo haber sido maravilloso. Yo creo que la sociedad nos ha exprimido tanto que nos ha obligado a entender, usar otras visiones de la vida. Investigación nos ha llevado ha abierto muchas puertas y las ventanas. Aquí en nuestro país, yo creo que Panamá tiene 118 años, pero nosotros como pueblo cuna somos cultura milenaria. Es momento justo que nosotros ahora, en los años 20, 15, no más, vamos, desde el principio empezó las investigaciones sobre los pueblos indígenas en Panamá, hasta los años 80, yo creo que nosotros mismos, los mismos cunas, empezamos a estudiar y llegar a ser como investigadores de nuestra propia cultura. Pero eso no quiere decir tampoco que eso sea lo más perfecto que sea, no. Siempre como investigadores deben saber, ustedes conocen, siempre va a ser hacer falta. Siempre uno piensa que es principio. Por eso esta investigación para mí ha sido muy positivo. Pocos temas, especialmente sobre la educación, se ha estudiado en la cultura cuna. Y estoy casi convencido de otras culturas indígenas. Siempre hemos tenido contagiado, influido por la antropología. Entonces siempre las investigaciones sobre los pueblos indígenas han sido más antropológicos, sociológicos. Pero el tema de la educación creo que son pocos. Sí hay, porque hemos leído y conozco libros, pero sí es muy poco. En Panamá no se escapa que ese tema sobre la educación ahorita está hablando. Y eso es importante para mí. Ahora, el tema, como digo, era en Panamá, hablando del arte y la danza, también es algo muy interesante que está ocurriendo en Panamá. Hace este año, donde yo laboro, escuelas de danza en Panamá, que pertenecía al Ministerio de Cultura. Cuando creamos Ministerio de Cultura este año, lo que hicieron es trasladar las escuelas de arte al Ministerio de Educación, que estamos actualmente hoy
vamos a decir, enfrentando, confrontando que las escuelas no pueden estar en Ministerio de Educación por la misma visión que ya hemos aprendido durante años, que es la enseñanza del arte. Mientras el Ministerio de Educación tiene una visión diferente. Nosotros como escuelas de artes oficiales enseñamos inmediatamente a producir el mismo objeto de ser profesional. Un niño se gradúa a los 18 años ya, mientras la visión de educación, Ministerio de Educación es a la larga. Para ser bailarín tiene que llegar hasta la universidad. Ahí estamos. Entonces, justamente esa investigación nos ha permitido aquí en mi país, en nuestro país, ser protagonistas de pronto para aportar sobre la teorización de las enseñanzas de las artes. Eso ha sido magnífico, así que considero que ha sido importante esa incidencia, nuestra investigación en nuestro país y por supuesto aporta muchísimo con la visión que hoy tenemos, que cuando empezamos hace 2 años, sobre la enseñanza de la danza en nuestro país. Y eso es, y efectivamente en la danza más, ¿no? Porque igual somos muy pocos y estoy muy orgulloso también saber que otros compañeros que ya están también, se están motivándose a ver, abrir su visión de ser profesionales del arte para entrar al campo de la enseñanza. Y es inevitable, por supuesto. Estamos enseñando, entre comillas, estamos compartiendo nuestra experiencia como docentes a los estudiantes y eso implica entrar directamente a la ciencia de la educación y debemos conocer. En otras palabras, para mí, como profesional de la danza, es importante conocer la ciencia de la educación que podemos aplicar a la enseñanza de la danza, sin, por supuesto, sacrificar las experiencias metodológicas de la enseñanza de la misma danza que puede dar a nuestra educación formal, digamos, institucional del Ministerio de Educación. Eso es lo que hoy por eso creo que muy motivado por esa investigación. ¿Seguimos, maestro? Claro que sí, profesor. Entonces, la idea es, ¿cómo entonces? La idea principal de nosotros, ese trabajo para mí, que me ha llevado a pensar mucho, porque hemos vivido la experiencia, la vida ha dado, es muchas veces he preguntado, y hay ahorita, hemos creado en mi casa un encuentro de conversatorios entre compañeros de San Juan, como el pueblo cuna, nuestros grandes dirigentes, los hombres que hoy todavía, la revolución cuna falta 3 años para hacer 100 años, cómo han podido conservar la cultura cuna actualmente. Por supuesto, sabemos que ya no estamos en 2022. Son 518 años de sin parar, de defendernos, de resistirnos. Claro, hay muchas cosas que hemos perdido, también hemos ganado. Esa es la experiencia. Entonces, queremos especialmente dedicarnos a nuestra juventud, jóvenes que vienen, que tienen en sus manos una herramienta que que nunca tuvieron nuestros sabios, que es la tecnología, pero eso no desmerita, al contrario, hace dar más valor a nuestros sabios, decir, cómo nosotros teniendo herramienta que es la tecnología, como estamos usando hoy compartiendo, como dijo la maestra, con ustedes un pedazo de nuestra cultura, al universo, ¿no? Por eso pienso que el conocimiento y la educación, como nuestros sabios, nuestros abuelos, nuestros dirigentes han sido capaces de transmitir oralmente la historia que hoy todavía vivimos como si fuera hoy. Eso ha sido nuestra gran idea, llevar nuestra memoria histórica siempre donde una se encuentra. Y demostrar a los jóvenes que pueden ir más allá, que usen su herramienta que tenemos nosotros de nuestra cultura. ¿Ya? Y lo están haciendo ahorita. Entonces este trabajo para mí es un aporte a los jóvenes para abrir la visión sobre especialmente el tema de la educación. Seguimos, maestro. Claro que sí. Entonces, todo esto llega a converger mis ideas. Dividimos en 6, por supuesto. Hablo un poquito sobre la historia del pueblo cuna. Somos mucho más que Panamá. Panamá apenas tiene 608 años. Para un pueblo indígena yo creo que ha sido algo muy interesante en el siglo pasado. Y yo creo que casi fue en el principio de los años 20, 25, único país en el mundo que pudiera dar
una comarca indígena a un pueblo cuna. Yo creo que no es solamente es visión indígena. Yo creo que cualquier cultura, cualquier pueblo, si no tiene tierra, casa, es mortal. Es mortal. Y hoy vemos la crisis actual, ¿no? Muchos seres humanos en los centros de las ciudades que le han llamado invasores. Imagínate, porque invaden terrenos para hacer su casa porque no tienen dónde habitar. Para nosotros ha sido importante conquistar por medio de la Revolución Cuna de 1925 un territorio que nos diera la paz, seguridad. Ese es, creo que la pequeña historia que puedo decir. La comarca Cunayala está a punto de celebrar, ¿no? Tenemos nuestro gran acto heroico que es la Revolución. Y siempre, y no quiere decir con eso que no se haya terminado, que haya culminado esa etapa de ir. No, también debemos recordar, disculpen la palabra que uso, los enemigos también han cambiado su plataforma. No hay un día, un segundo, ¿no? Que no nos ataquen a nosotros, siempre. Y todas las fórmulas se han cambiado, pero ahora también ahora entiendo la historia, ¿no? Las primeras escuelas de pueblos indígenas en la época de la conquista, ¿por qué llegaron a quitar las primeras escuelas en Tlatelolco? Porque los mismos pueblos indígenas empezaron a estudiar, saber y a exigirlo. Yo creo que se está repitiendo siempre. Ahora tenemos hoy justamente esa herramienta, como está ocurriendo ahorita. Un cuna tratando de culminar de buena manera ser doctor y mañana poder sentarse y tener la misma mirada vertical, horizontal con otros académicos, porque los prejuicios todavía existen, ¿ya? Pero lo que ahora hemos aprendido es, en la larga de nuestra historia, no es necesario vencer, no necesitamos usar fuerza, no necesitamos demostrar que somos capaces, no, vamos a construir nuestra forma de ver el mundo paralelamente de otras culturas, claro, respetando otras. Hoy justamente eso es lo que hacemos. Entonces, esa es mi breve historia del pueblo cuna, que es, los invito, creo que ya debe estar en las plataformas digitales, interesante. El segundo, la educación no indígena, yo hasta ahorita acepto, no me gusta por la misma historia, por el mismo descubrimiento que hemos hecho durante años, durante vida, de practicar la marginación, la discriminación. No quisiera siempre decir la cultura occidental. Es como que también de caer en la discriminación. Entonces, espero durante este proceso, porque sé que no es final, al contrario, como dije, ha abierto muchas puertas y después de esta puerta, ventanas que veo, ¿ya? Así que me he quedado con eso, espero un día encontrar una sola palabra que me diga, no, entonces por eso puse la educación no indígena, entre comillas, occidental, ¿no? Pienso yo que todas las culturas tienen su forma de enseñar, educar, si no, no existiríamos, ¿no? Por más insignificante que la cultura piense, que otras culturas no aportan, sí, ¿no? Y es un proceso que ustedes, me imagino, conocen mucho mejor sobre la historia de la educación, ¿ya? De occidental. Pero gracias a eso, también nosotros hemos aprendido qué es lo que podemos ofrecer, ¿no? Yo pienso que aprender de otras culturas, conocer otras culturas, nos permite tener otra mirada y una mirada hacia nosotros mismos. La globalización no se podía evitar. Pero algo interesante en ese capítulo, como cualquier joven, yo me imagino, como cualquiera persona investigadora, poca experiencia, y encontrar con asesores que he tenido durante estos 2 años, me aportó algo interesante. Yo pensaba la globalización había hecho algo daño a nosotros. Wow. Es verdad, es verdad. Entonces descubrimos en el camino, la cultura cuna siempre ha sido lo globalizado. Antes que inventaran los años 70 el término de globalización, ya todas las culturas, creo, hemos practicado intercambio. La diferencia consiste en que esta globalización que estamos sufriendo hoy ha prevalecido solamente lo económico, pero es económico concentrado en un solo grupo humano, ¿no? Entonces, eso, y además, homogeneizar la cultura, eso ha sido el error fatal. Ninguna cultura va a aceptar la homogeneización, no es porque no quiera aceptar,
porque las culturas son diferentes y gracias a esas diferencias que conocemos en el mundo, sabemos que existen otras culturas, ¿no? Entonces, en ese camino, por ejemplo, la cultura cuna siempre ha estado buscando aliados en el tiempo desde la conquista, con franceses, italianos, españoles. Claro, la cultura no indígena eso lo ha transformado, lo ha cambiado, lo ha denominado como tracción. Hasta tienen un refrán, ¿no? Yo creo que hasta refrán ha creado paloma, gato, el indio, animal ingrato. Con toda esa esencia crean eso, ¿no? Pero para nuestra visión es apoyo. Yo creo que no ha habido un país que quiere subsistir no tener aliados. Y lo estamos viendo hoy, actualmente, en la guerra que existe. Un imperio solo no puede, necesita aliados. ¿Y qué no podemos pensar de los pueblos indígenas? Así que el tema de la globalización ha sido muy interesante, por supuesto, ha sido negativo en términos generales muchos pueblos, pero también ha tenido algo positivo que nos ha ayudado en ese sentido al pueblo cuna, tener aliados en momentos cuando hemos necesitado para estar. Y consciente, hoy por hoy, por supuesto, inciden en nuestra cultura, porque no somos el hecho de ser un grupo indígena, digamos, seamos que no nos afecte lo sociológico, lo político, lo económico de un país, claro que nos afecta, ¿no? Eso es importante, estar consciente. Y la pedagogía de la oralidad y la memoria, ustedes como investigadores, estoy convencido que compartirán conmigo esa idea. Sabemos el proceso histórico de la cultura occidental, digamos, de alguna manera, que ha sido para denominar lo que no indígena, ¿no? Se ha concentrado todas las lecturas que hemos hecho con el doctor Cruz, cómo se fueron pensando, cómo se creó en contemporánea la sociología, la forma de pensar, o cómo discriminaron la oralidad, por qué se discriminó la enseñanza de oralidad, cuál es, ¿no? Entonces, hemos descubierto con este trabajo, para nosotros hoy, por supuesto, la oralidad se está volviendo tener mucho valor, porque ya estamos justificando, argumentando con los mismos conceptos que los investigadores no indígenas que quisieran escuchar. O sea, estamos usando la misma fórmula, regresando a la manera de mayéutica, decir que es la oralidad para nosotros. La oralidad para nosotros primero tiene que ser un gran orador, porque va a pasar un conocimiento. La oralidad nos permite cargar una historia en nuestro cuerpo. Y se necesita mucha emoción, mucha emotividad para que esa historia siempre sea presente, no solo el pasado. Por eso el pueblo indígena, especialmente el cuna que conozco, desde que yo empecé a vivir, todos los días nos enseñaban, nos decían un cuento, una historia que hoy todavía cargo y comparto con mi hijo. Eso ha sido algo fundamental en nuestra cultura, en todas las culturas de pueblos indígenas, yo creo, porque en ese sentido, como compartimos como centroamericanos, como continente americano, casi todas las culturas compartimos algo. Y la memoria, por supuesto, no es la concepción de la memoria que quizás tenga definido la cultura no indígena, ¿no? ¿Es importante la memoria? Sí, pero también es importante la capacidad de interpretar la historia de manera oralidad. Ha sido fundamental para compartir experiencias, estudios con el pueblo cuna a su nueva generación, y lo siguen haciendo, ¿no? Y la revolución cuna, por supuesto, ha sido la cereza de nuestra historia, ¿no? Primero, creo que conocemos, para nosotros que andamos en ese mundo, sabemos que en 1900, para la cultura quizás oficial, 1910 de México no se va a tomar en cuenta como la revolución. Siempre se empieza con 1917, la revolución rusa, ¿no? Para nosotros empezó en 1910, la famosa levantamiento en México. Entonces, para nosotros 1925 es fundamental. Ahí donde nosotros todavía muchos académicos no indígenas no han entendido ese paradigma de la revolución cuna. Esa revolución nos ha dado a nosotros, al pueblo cuna, lo que somos hoy. Todo lo que hoy pretendemos ser orgullosos como cuna es gracias a la revolución cuna
que en esa época quisieron eliminar, como siempre ha habido esa idea colonialista, eliminar a los pueblos indígenas, y como todavía sigue con otra forma, de otros medios, asesinatos, pero aquí en Panamá eso ha sido paradigmático y sigue siendo, como diría Octavio Paz, sigue creando más significantes todos los años. La nueva generación, con su metodología de usos de nuevos medios, hemos aprendido cómo compartir. Esa revolución que no está escrita, existe en la memoria del pueblo. Eso lo obliga a nosotros siempre a ser constantes e instantes con nuestra historia. Por eso nuestra historia, como dicen nuestros sabios, nuestra historia es viva, porque vive contigo. No está en un museo, no se guarda en un libro. No queremos decir con eso que los museos no sirvan, que los libros no sirvan. Sí, es así, pero también debemos saber algo irónico del sistema. Nos educan para no ser lectores, pero sí te obligan a escribir. Quiere decir que los libros de alguna manera lo que hace es confiar que existen las cosas, ¿no? En ese sentido. Excelente. Dime. Perdón que te interrumpa, ilustre profesor Sapi, excelente descripción. Querida audiencia, el tiempo se nos termina en esta plataforma Zoom, pero ¿qué les parece? Es un poco molesto, pero pues son lineamientos de esta plataforma. ¿Qué les parece si salimos un momento y volvemos a entrar con la misma liga? No hay ningún problema y vamos concluyendo, profesor Sapi, tu descripción y argumentación para que inicie ya algunas descripciones, preguntas, refutaciones, etcétera. Entonces, por favor, salimos y volvemos a entrar nuevamente con la misma liga. Muchísimas gracias.